Bueno, ¿cómo están? Bueno, el video este tiene como objetivo poder explicar el texto de la metamorfosis de la pubertad y el despertar de la primavera. Es un texto que es una ficha de la Cátedra de Psicología de la UBA. Y en donde lo que aparece es como una introducción a estos dos conceptos de Freud y de Lacan ligados a la constitución subjetiva, pero principalmente a la adolescencia, que es lo que nosotros tenemos como objetivo en esta materia. ¿Sí? Psicología del Desarrollo 2 como objetivo tiene poder trabajar un poquito conceptos en relación a la adolescencia. Bueno, empecemos un poquito con Freud. Ustedes saben que Freud realiza su teoría de evolutiva, constitutiva, ¿sí? De cómo se constituye un sujeto en la infancia, y lo hace con tres ensayos de una teoría sexual a través de distintas etapas psicosexuales, en donde lo principal que él dice es la pulsión va atravesando distintas zonas erógenas del sujeto hasta llegar a el periodo de la etapa fálica, ¿sí? En donde hay una preponderancia de las zonas erógenas en los genitales, y ahí es donde aparece el complejo de Edipo y el complejo de castración, y la finalización de estas etapas evolutivas sería, por un lado, aparece la latencia, que es alrededor de los 6 años, cuando los chicos se incorporan en la escuela, y queda todo esto sublimado, reprimido, todas estas distintas etapas del desarrollo psicosexual, para dar lugar a la posibilidad del aprendizaje. Se sublima todo esto y entonces a partir de ahí se puede generar el aprendizaje, entre otros tipos de procesos cognitivos que se pueden dar en ese momento. Bueno, lo principal entonces a tener en cuenta es que queda latente toda la sexualidad hasta el periodo de la pubertad. Y entonces vamos a pensar, dice el texto, las distintas características que tiene la sexualidad en este primer momento, en el periodo infantil. Dice que es autoerótica, ¿sí? Porque el placer se da con el propio cuerpo del sujeto, que hay una autonomía de las pulsiones parciales. ¿Se acuerdan que estas pulsiones iban pasando por la oral, la anal, la fálica? ¿Sí? Y el placer es provocado por la estimulación de las zonas erógenas. Bueno, después Freud, más adelante, genera lo que se llama el primer tiempo de la elección de objeto, que es, recuerdan que lo charlamos en la clase, este ideal del yo, se conforma este ideal del yo, y aparece este primer tiempo de la elección de objeto que tiene lugar en esta primera etapa infantil, que es el padre en el complejo de Edipo para la niña o la madre para el niño, ¿sí? Ese es el primer tiempo de la elección de objeto. Después hay un segundo tiempo que es en la pubertad, que es en donde aparece la salida exogámica, o sea, fuera de la familia, y se da una segunda elección de objeto, en donde Freud lo que va a decir es que ahí se van a unir la pulsión sensual con la tierna para dar lugar a la posibilidad de este hecho, de que ya no es una fantasía sexual, sino que ya se puede realizar. Y aparece también lo que dice es que aparece la posibilidad de poder generar o con el fin reproductivo. Esto es algo que después vamos a hacer como una crítica. Esto se da también en conjunto con el deshacimiento de la autoridad de los padres. Ya los padres no están en este primer momento idealizados, sino que aparece una necesidad de desprenderse, una necesidad de generar como una propia independencia y autonomía, y para eso se tienen que desembestir estas figuras paternas. Para posibilitar la salida exogámica, ¿sí? Bueno, entonces,
ya estamos dando las características en contraposición, las características de la primera infancia con las características de el advenimiento de la pubertad, con el advenimiento de la adolescencia, ¿sí? Bueno, lo que es interesante, que también el texto lo plantea, ¿no? Es pensar un poco en estos contextos sociales, en estos contextos sociales y culturales por los cuales están atravesados los adolescentes y también los autores de quienes escriben estas teorías. Y bueno, a lo último, digamos, de este apartado, en la página donde tienen todavía la descripción de Freud, aparece Barrio Nuevo, que es un autor actual de una de las cátedras de psicología, que lo que dice también en lo que se enfrentan hoy en día los adolescentes, que tiene que ver más allá con este proceso psicosexual, también ver cómo esta cuestión de el capitalismo feroz, con que todo lo que nos dieron cuando éramos chicos, si es que nos dieron cosas, objetos materiales, en este momento de la adolescencia tener que conseguirlos por sus propios medios y no poder hacerlo genera como una frustración. Y bueno, dice también que tiene que ver con que con enfrentar una realidad del mercado, con el desempleo, con la posibilidad de estudiar o no alguna carrera que a mí me guste. Bueno, todo esto que se suma a lo que le pasa internamente al sujeto con el contexto social cual pertenece. Que bueno, nosotros un poco cuando vimos Duchaski el año pasado, vimos qué le pasa por ahí a un sujeto adolescente en un contexto social vulnerable, que seguramente que es distinto a lo que le pasa a un adolescente en un contexto social favorable desde lo económico, que no quiere decir que no le sucedan otras cuestiones, otros procesos también importantes y también complejos. Bueno, seguimos un poco con Lacan y el despertar de la primavera. Recuerdan que yo les conté, están dentro de este texto, se saca referencia a una obra de teatro de Wilkins en donde aparecen 3 adolescentes en escena, en donde aparece la sexualidad y la muerte como temas centrales de esta obra. Para esto yo les dejé un videíto para que lo miren, una de las escenas, y para que reflexionen un poco sobre esto. Bueno, principalmente, digamos, esta obra de teatro relata qué le pasa a estos jóvenes bueno, que tienen un encuentro sexual y que a partir de ese encuentro sexual queda embarazada la chica. ¿Qué pasa cuando los padres de la madre de la chica se entera esto? Que bueno, que tiene que ver con algo que estaba prohibido, pero también de lo cual no se hablaba. Entonces la chica también, los chicos, los adolescentes desconocían que a partir de un encuentro sexual iba a existir un embarazo. Bueno, el final, digamos, de la chica, que tiene que ver con la muerte, y también esto que la madre, con tal de que no se sepa que su hija había estado embarazada, en la lápida pone Wenda siempre pura o algo similar, que la pureza tiene que ver con la virginidad, como si esto fuera como lo más importante. Bueno, principalmente entonces saber de qué se trata esta obra de teatro, que ustedes lo van a leer en el texto, pero también van a ver un fragmento para un foro que yo les dejé, y también entender un poco a qué apunta Lacan con su teoría. Recuerdan que Freud habla de el inconsciente, el preconsciente y el consciente, y también en una segunda tópica que él desarrolla habla del ello, del yo y del superyo. Bueno, Lacan va a hablar de tres lugares o tres tópicas, 3 cuestiones que nosotros tenemos que tienen que ver con 3 registros, que tienen que ver con lo imaginario, ¿sí? Que es el registro del yo, ¿sí? Sería como el registro de lo consciente, pero no es lo consciente, sino que es el registro de lo consciente.
que tiene que ver con, bueno, cuál es la constitución de la imagen de lo que soy, ¿sí? Del yo, de moi. También un segundo registro que tiene que ver con lo simbólico, y este registro simbólico aparece qué discursos, qué palabras, qué simbolizaciones nosotros tenemos incorporados en nuestra constitución subjetiva, pero que fueron parte de discursos de ese otro que yo les había explicado con mayúscula. El otro con mayúscula es el otro significativo para mí, que puede ser un familiar, las personas que nos crían, nuestros profesores, diversas personas que van atravesando nuestra vida y que fueron referentes y que como son referentes quedan inscritos esos discursos en nuestro ser, ¿sí? Y quedan ahí, en ese registro simbólico. Y después lo real, que tiene que ver con lo que la intervención de lo simbólico expulsa a la realidad, ¿sí? Es todo lo que es expulsado a la realidad para un sujeto, ¿sí? Es como lo que puja, ¿sí? Lo que no deja de escribirse, lo que siempre está ahí molestando. Tiene que ver con lo real. Bueno, entonces, entender estos registros y principalmente el real, porque ¿qué le pasa a un adolescente? El adolescente, cuando tiene todos estos cambios corporales y a su vez tiene que asumir una posición sexuada, a su vez tiene que admitir la admisión de la propia muerte, la sexualidad y la muerte, son todo el tiempo manifestaciones que van a intentar irrumpir de lo real, ¿sí? Para poder darle como una categoría simbólica. Sería como para poder tramitar esto. Una vez que nosotros tramitamos algo, lo incorporamos a nuestra constitución subjetiva. Les voy a dar un ejemplo. Muchas veces han escuchado hablar o por ahí alguien ha atravesado algún proceso de duelo, ¿sí? De duelo, ¿qué quiere decir? Que hemos perdido algo que nosotros queremos mucho. Entonces tenemos que atravesar un duelo. Para poder atravesar el duelo, nosotros primero vamos a estar como investidos de un montón de angustia. Y esa angustia va a estar toda en nuestro propio ser. Cuando nosotros terminamos de atravesar este proceso de duelo, ¿qué es lo que vamos a lograr? Vamos a lograr que ese objeto que nosotros queríamos mucho y que ya no está, vamos a poder identificarnos con algo de ese objeto, incorporarlo a nuestro ser, pero seguir adelante. Entonces, lo que me irrumpe, lo que no me deja vivir o lo que me deja ser, sería desde lo real esta angustia por perder a un ser querido. Cuando yo puedo simbolizarlo, cuando puedo decir algo, cuando puedo poner palabras, cuando puedo hablar de esta persona sin que se me llenarme de angustia, logré simbolizarlo. Cuando logro simbolizarlo, forma parte de mí, pero ya deja de irrumpir todo el tiempo y de no dejar hacer otras cosas. Bueno, entonces de este texto lo principal es que sepan cuáles son las características principales que nombra Freud, sobre todo en la adolescencia, ¿sí? En la pubertad, no habla de adolescencia, cuáles son lo principal de Lacan, que tiene que ver con saber estos tres registros, lo simbólico, lo imaginario y lo real, y entender de qué trata la obra esta de teatro de Wilkins y para intentar analizar un poco con Freud y con Lacan qué es lo que sucede en el proceso de la adolescencia.